TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos honra presentarles a nuestro invitado. Se trata de Paulino Betancourt. Él es profesor investigador de la Universidad Central de Venezuela, doctor en ciencias de la USTL en Francia, licenciado en química, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, editor de la revista Catálisis, articulista de Efecto Cocuyo con 46 publicaciones y presidente de la Sociedad Venezolana de Catálisis. Bienvenido, profesor Paulino, súper honrada de su presencia el día de hoy. Y bueno, muchos temas que conversar con el profesor, no sin antes agradecerle la deferencia de hacer el esfuerzo de venir a estar con nosotros en vivo. No, muchas gracias a tu programa. Entiendo que es uno de los programas más vistos del área y de verdad un placer conocerte. Igualmente, Paulino, con unos temas que seguramente vamos a poder en otros programas discutir, unos temas bien interesantes como académico e intelectual, pues maneja esa profundidad que tanto le necesita nuestro país. Pero vamos a comenzar con un tema que está precisamente en la palestra pública actualmente, como es el tema de la universidad y específicamente la Universidad Central, con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a ver qué opina el profesor Paulino Betancourt con respecto a este tema y en qué punto considera él que se encuentra en el ámbito universitario desde los profesores, la visión de los profesores, la visión de los alumnos y obviamente la visión del resto del personal, que es prácticamente la polémica, ¿no? Claro, en el caso de la universidad y de la Universidad Central de Venezuela, en donde hago vida, es que nosotros como institución hemos tenido una cosa que se llamaba la autonomía universitaria, y la autonomía universitaria nos permitía poder hacer las cosas, digamos, de manera libre. Es decir, cada profesor puede desarrollar en su cátedra, en su salón, libremente ejercer la docencia. Digamos, la autonomía no es para hacer tropelías ni para hacer absolutamente nada malo, sino es simplemente para que nosotros podamos ejercer nuestro pensamiento. Y un poco lo que nos ha ocurrido desde hace unos años para acá, más allá de la asfixia financiera que hemos tenido desde hace ya algunos años, ha sido justamente la intervención constante del Estado sobre la universidad, que ha limitado la autonomía universitaria. Nosotros hemos venido haciendo unos esfuerzos a lo interno de la universidad en términos de dar el debate y la discusión necesarios para poder defender a la institución. Y, oye, hemos, de una u otra manera, este programa, y te lo agradezco enormemente, sirve para que nosotros le podamos expresar al país y a las personas que ven este programa que efectivamente los universitarios estamos en la defensa de esos valores importantes que son el conocimiento, que son la ciencia y las artes, que son esenciales para el desarrollo del país. ¿El gobierno creen ustedes que tienen alguna herramienta para sensibilizarlos en este tema? No voy a decir que no existe. Existen acercamientos con el gobierno, existe la necesidad de que tengamos que recurrir de una u otra manera a las instancias para poder conversar sobre la situación de las universidades. La situación, no te voy a decir, es dramática en la actualidad. Tenemos muchas dificultades para poder agarrar y trabajar en la actualidad. Lo comentábamos antes, que efectivamente poder agarrar y dar educación de calidad requiere de una inversión importante, requiere de que los profesores tengan de cierta calma espiritual, ¿no? Para poder, digamos, divulgar el conocimiento y poderlo desarrollar. Y nuestro esfuerzo siempre es por tratar de dar la mayor calidad posible en términos de educación. Y precisamente esa es mi pregunta siguiente, la calidad de la educación en Venezuela. Sabemos que es muy difícil estudiar en otros países porque la educación universitaria es prácticamente impagable para la gran mayoría de las personas. En Venezuela contamos con posibilidades, la mayoría de los venezolanos, de poder estudiar en la universidad, ir a una universidad. Pero la calidad de esa educación, y en el caso de la Central, que ha sido como una luz para nuestro país en el tema educativo y una aspiración inclusive de la mayoría de las personas en poder salir del aula magna con un título universitario. Sí, ciertamente una de las ventajas que hemos tenido los venezolanos y que hemos gozado por muchos años ha sido la gratuidad
de la educación, y la gratuidad implicaba cosas como, por ejemplo, el desarrollo del país, porque permitía a la buena parte de la población poder acceder a la educación universitaria. Nosotros, digamos, como pueblo, como venezolanos, hemos sido favorecidos por este tipo de cosas y somos, dentro del área latinoamericana, uno de los pueblos con el mayor desarrollo intelectual que hay. Mucha de la experiencia de las personas que han emigrado es que resulta que se han visto afuera como inclusive personas muy bien preparadas, que han tenido las oportunidades de conseguir buenos empleos, porque la formación que se les dio en Venezuela fue una formación de calidad. Y el esfuerzo que nosotros hacemos cotidianamente en las instituciones universitarias, sobre todo en las universidades autónomas, ha sido tratar de mantener la calidad dentro de nuestras aulas. Y digamos, con todas las dificultades que hemos mencionado, o sea, no existe la misma cantidad de recursos que existían en el pasado para poder mantener esa educación. Sin embargo, nosotros hemos dado o tratado de dar la talla en términos de calidad. Vamos a hablar de algo básico. La calidad se debería mantener en cuanto a que está el salón de clases y el profesor. De ahí en adelante, ¿cuál es el tema en cuanto a la calidad? Claro. Y están los actores, pues los profesores y los alumnos en un salón de clases. ¿Por qué no la misma calidad? Claro, la calidad de la educación se basa principalmente en los contenidos que se le dan a las personas en cuanto a su formación. Sin embargo, hay otros aspectos que hay que considerar, que son, por ejemplo, las interrelaciones que tienen las instituciones universitarias con el medio productivo, con otras instituciones, que permiten que se mantenga, digamos, el contacto con la realidad nacional y que de una u otra manera nos lleve a poder compartir con, por ejemplo, el sector productivo o el sector empresarial, cuáles son sus necesidades, y a partir de las necesidades uno vuelca parte de ese conocimiento y de esas necesidades en el aula de clase, y a cada uno de los muchachos, por supuesto. Entonces, desde la dificultad que puede tener un profesor para poder llegar al aula, o porque resulta que con los exiguos recursos que puede tener, digamos, no está bien alimentado, o ¿no? Las dificultades propias, por ejemplo, para que existan medios audiovisuales para la enseñanza, los medios de comunicación o informáticos que se puedan tener a disposición para la enseñanza, todo eso, si no se tienen al día las condiciones adecuadas, entonces hay una merma de las capacidades que tenemos nosotros para poder mantener la calidad en la educación. Ese porcentaje de efectividad, eficacia de la universidad, si usted no lo fuese a demostrar desde alguna perspectiva, ¿en qué punto se encuentra? Es decir, aquella casa que generaba el conocimiento está debilitada en este momento, porcentualmente, ¿en qué punto estamos? Claro, parte de lo que nos ocurrió, digamos, con los recortes presupuestarios, fue justamente que hizo que perdiéramos el contacto que teníamos con las comunidades, que perdiéramos el contacto con el sector productivo, y eso es una discusión en dos vías, es decir, las comunidades y el sector productivo nos dan sus necesidades y nosotros aportamos algunas soluciones al país. Ese requerimiento o ese canal que existe abierto, que es bidireccional, es necesario para que nosotros podamos resolver los graves problemas que tiene la nación. Una de las cosas que a veces nos quejamos mucho los universitarios es que no se nos han dado muchos espacios para nosotros poder contribuir con el desarrollo del país. ¿Que esos sectores se estarían entonces conformando con la nada o con el estancamiento, tanto la universidad como el sector productivo, si no se interrelaciona? Claro, porque hablo, por ejemplo, del sector petrolero, o sea, con PDVSA la universidad tenía una serie de interacciones con las cuales se hacían aportes, no solamente por el desarrollo de las tesis, es decir, que aportábamos un número de estudiantes que resolvían pequeños problemas que tenía la industria petrolera, sino que además las investigaciones que realizaban los investigadores y profesores de la universidad contribuían a la mejora de la industria petrolera. En la actualidad, con toda la crisis que se ha sobrevenido
las interrelaciones que existen y la capacidad que tenemos para resolver los problemas se ha ido disminuyendo. Porque déjenme decirles que a pesar de todo lo que ha ocurrido con la diáspora en Venezuela, sin embargo, aún tenemos talentos y capacidades en Venezuela que permiten resolver problemas y nosotros estamos dispuestos a poder contribuir con el desarrollo del país. Y precisamente generar conocimiento para resolver los problemas y para mejorar la calidad de vida de las personas y de los venezolanos es uno de los objetivos de la universidad, generar conocimiento. Esa generación de conocimiento debería estar interrelacionada obviamente con las fuerzas productivas, las fuerzas vivas de un país. Hay chispas pues que están haciendo como unos cortocircuitos ahí, entiendo yo, para hablarlo en términos coloquiales. Esa interrelación no se está dando de manera plena, de manera básica para que las cosas se resuelvan, pero siempre hay la expectativa. Hay una universidad que tiene profesores de calidad como nuestro invitado Paulino Betancourt, que están todavía haciendo un gran esfuerzo por mantener esas aulas llenas de alumnos y mantener la investigación, él como profesor investigador de la Universidad Central de Venezuela. Ahora, para la próxima parte me gustaría que usted, profesor Paulino, nos pudiese ilustrar en cuanto a las posibilidades, porque sabemos que Venezuela vive una crisis bastante dura, pero nosotros los optimistas queremos ver las posibilidades hacia la Venezuela que nos merecemos, hacia una Venezuela con un potencial gigante, cómo se puede desarrollar, cómo podemos salir de esto viendo una perspectiva desde el claustro universitario. Así que no se pierdan la próxima parte de este espacio porque seguramente va a ser muy interesante. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando con el profesor Paulino Betancourt. Él es profesor investigador de la Universidad Central de Venezuela, doctor en ciencias, licenciado en química, bueno, una persona que ha hecho un gran esfuerzo en su propia formación para vaciarlo en la universidad hacia ese proceso de generación de conocimiento que tanto necesita pues todas las comunidades y específicamente Venezuela de manera muy particular. Y precisamente ese es el tema que quedamos pendientes para conversar con ustedes, que el profesor Paulino Betancourt nos comente qué está haciendo la universidad para que se dé de verdad el fruto de ese esfuerzo y se pueda vaciar esto en la comunidad, en la gente, en el venezolano de a pie, en la calidad de vida y en el crecimiento de este país, Venezuela. Profesor Paulino. Gracias. Fíjate, mucha gente podrá entender que hay unos conceptos nuevos que estamos en la era del conocimiento. Y la era del conocimiento significa que aquellos pueblos que son capaces de poder manejar la tecnología y capaces de poder desarrollar su propia ciencia son los pueblos desarrollados del futuro. Nosotros nos hemos rezagado durante estos últimos años, estamos muy atrás y tenemos que hacer un esfuerzo redoblado para poder alcanzar a las otras naciones. Es, digamos, no imposible, pero sí va a ser una tarea que nos va a llevar mucho tiempo poder agarrar y poder estar en condiciones de nuevo de ser competitivos en términos de conocimiento. Porque yo siempre les pongo el ejemplo a mis estudiantes del caso del carro eléctrico. El carro eléctrico visto por nosotros los venezolanos resulta que sería muy malo porque somos un país petrolero y entonces a nosotros nos interesaría que los carros fueran a combustión, claro, usando combustible. Pero el carro eléctrico va a ser una realidad porque resulta que las naciones del mundo se están dirigiendo hacia un tipo de tecnología que sea más amigable con el ambiente. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando el carro eléctrico sea una realidad? Que nosotros en Venezuela no vamos a estar preparados para el carro eléctrico. Significa, no vamos a poderlo reparar, no va a existir un mecánico que nos pueda ayudar para poder agarrar y solventar nuestros problemas con el carro. Porque en la universidad no se están formando. Porque no los estamos formando. Entonces, esa discusión la podemos llevar a un terreno inclusive más cercano y quizás que todos manejemos mejor, que es el caso del arco minero. ¿Qué ocurre con el arco minero?
el debate de si lo explotamos o no lo explotamos, yo en lo personal digo, sí, hay que explotarlo, porque resulta que ahí hay una serie de riquezas que van a favorecer a toda la población. Ahora, ¿explotarlo ahora? No, porque no tenemos las capacidades. ¿Y cuáles son las capacidades? No tenemos el conocimiento necesario para poder explotarlo. Y nos va a pasar como ocurrió a comienzos del siglo XX, que resulta que los extranjeros son los que van a explotar los recursos porque nosotros no teníamos el conocimiento. Como pasó con el petróleo. Lo que pasó con el petróleo. La minería va a ocurrir lo mismo, porque resulta que no tenemos la suficiente cantidad de ingenieros en minas que se requieren para la explotación en las dimensiones que se está planteando. Y por eso necesitamos que las universidades estén a tono para el reto que significa el arco minero. Pero eso requiere más de 15 años para que nosotros podamos explotar. Pero desde la perspectiva actual de este gobierno, el arco minero estaría planteado es para dárselo, para ser explotado por otros países que cuenten con la tecnología. Ciertamente. Eso de alguna manera se contradice inclusive hasta con la misma política que han planteado del nacionalismo. Bueno, porque creo que desde las esferas del poder lo que se busca es destruir las capacidades que tenga el país para poder desarrollarse. No sé si es intencional o no, pero lo cierto es que lo que es visible es que nosotros en estos momentos no tenemos las capacidades. Si uno ve la cantidad de ingenieros que pueden elaborar, la cantidad de proyectos existentes en las áreas en donde se está haciendo explotación, nos damos cuenta que la inversión que hizo el Estado durante estos últimos 20 años ha sido muy pobre. Y es decir, a nosotros nos desmantelaron casi es profeso para que no pudiéramos atender el negocio minero. Ahora fíjate, eso es algo interesantísimo lo que acaba de decir el profesor Paulino, porque de alguna manera se supone que si la universidad genera el conocimiento y tienen la sapiencia y la posibilidad de hacer estrategia para analizar el país y ver qué tipo de profesionales son los que requiere el país, ¿por qué no generarlos si, entre comillas, cuentan con lo que se llama la autonomía universitaria? Precisamente para eso serviría la autonomía, para tomar decisiones en cuanto al desarrollo del país. ¿No pueden hacer eso en este punto? Claro, buena parte de la discusión que se ha dado en las universidades durante mucho tiempo es si nosotros como universitarios teníamos la posibilidad de poder orientar políticas públicas, es decir, servir de guía al Estado sobre qué cosas se podrían hacer, ¿no? Y qué era lo más conveniente para el país en algunas cosas. También es cierto que las universidades han sido un centro en donde se ha recopilado grandes cantidades de información sobre algunos tipos de enfermedades, que hemos recopilado sobre información de carácter social, ¿no? Digamos de pobreza, de niños de calle o en condiciones de calle. Y las universidades han sido, digamos, un sitio en donde hay una serie de información que yo creo que al Estado le hace falta y necesita para poder generar políticas públicas. Entonces, del punto de vista de esa autonomía universitaria que nosotros tratamos de preservar y mantener, es necesario para que nosotros podamos de una u otra manera ser orientadores de políticas públicas y de poder tener un canal de información con el Estado, que es necesario, porque parte de lo que ha sido el debate político, que ha sido demasiado fuerte y controversial, ha sido que justamente los actores universitarios y de poder político no han querido conversar. Y ha sido, creo que, uno de los graves errores que hemos tenido como sociedad, porque aquello que en algún momento Mario Briceño Iragorri decía, ¿no? La traición de los mejores, ¿no? En donde resulta que los mejores nunca ocupaban los cargos públicos porque resulta que siempre estaban ocupados. Y parte de esa responsabilidad nos compete a nosotros los universitarios. Fíjate, es muy dramático y uno se siente así como un poquito desalentado, ¿no? Con una realidad tan lapidaria como esa que describe. ¿Ah? Sí, bueno, realmente es distinto cuando nosotros la vivimos a diario, cuando, digamos, los profesores tenemos unos sueldos que son relativamente bajos, y los recursos para que nosotros podamos hacer nuestra labor dentro de las instituciones ha sido también ni muy recursos exiguo. materiales ni recursos privados para subsistir en su vida privada. Sí, de verdad que ese es un drama, ¿no? es un drama. Sin embargo, hay profesores y muchas personas que están ahí todavía. ¿Por qué? Sí,
Oye, creo que el ser profesor es una situación o tiene un carácter que es vocacional y creo que los profesores de cierta manera se mantienen en las aulas dando clase, dando esa visión de que hay cierta normalidad dentro de las universidades porque tenemos ese deseo, ¿no? Y esa vocación de servicio al país. Profe, sabemos que usted está preparado también en el ámbito de lo que significa el negocio petrolero o tiene la visión obviamente como académico, químico de este negocio, que es el que está ahorita, pues fungió como parte del mantenimiento de este país a través de la renta petrolera. Sabemos que la producción ha mermado, que hay tecnologías que, como usted mismo lo señalaba, que indican que en el futuro el petróleo no va a ser tan necesario como lo es ahorita, porque vendrán carros eléctricos y otras cosas, y obviamente también el mundo, y hay muchos movimientos ambientalistas que también están diciendo, mira, vamos a cuidar el planeta, que es lo único que tenemos por lo menos hasta hoy, para las futuras generaciones. No obstante, en Venezuela, pese al arco minero y otras posibilidades que están en exploración, lo que tenemos realmente firme es la explotación de la industria petrolera, que está mermando, que si sube, por ejemplo, el precio del petróleo, nosotros vamos a tener la desventaja que la producción ha mermado, en fin, todo un drama ahí. ¿Qué podría hacerse en este momento si cambiara, por ejemplo, el ánimo y la disposición del Estado como tal, para que las cosas realmente funcionen desde esta perspectiva, desde ese producto que ya está ahí, que ya está la industria, que podría ser reacomodar las cosas para que empiece la producción y vender muchísimo petróleo y que con ese dinero se pudiese, como dijo nuestro ilustre Arturo Uslar, sembrar el petróleo, lo que quede? Sí, el caso petrolero es emblemático dentro de lo que es la crisis venezolana porque muestra el grado de deterioro que hemos tenido en el país. Parte de los problemas que tiene la industria petrolera son de conocimiento. Es decir, se nos fue parte del conocimiento que existía en extracción y refinación del petróleo. Eso es parte del drama. Y la otra situación es que no tenemos la generación de reemplazo de ese personal que se fue. Entonces, eso nos ha dejado en una situación, digamos... O sea, no es solamente inversión. No, no es solamente inversión, es un problema de capital humano que no tenemos en la actualidad. Wow. Entonces, el papel urgente de las instituciones universitarias, y lo podemos vincular directamente, es que bueno, muchas universidades tenían carreras afines a la explotación petrolera y al desarrollo de refinación y petroquímico, que además es una de las cosas que debemos esforzarnos por desarrollar a futuro. Es que nosotros en las universidades, si se nos diera una inversión adecuada, podríamos agarrar y volver a levantar el conocimiento necesario para la explotación petrolera, es decir, aumentar la producción de manera que se pueda hacer refinación, porque parte de ese inconveniente que hay con la gasolina es que no tenemos bombeo suficiente de petróleo hacia las refinerías. Y en muchos ámbitos de la producción, por ejemplo en el ámbito farmacéutico, o sea, tantas industrias que teníamos aquí que no sabemos qué pasó, como que se esfumaron. Sí, y todo pasa por la falta del conocimiento que se ha ido. De verdad que ha sido un pilar fundamental el tener el personal calificado en el momento oportuno, que era este. Y actualmente, como está Venezuela, ¿cuáles serían esas palabras para finalizar este espacio que pudiesen delinear una posibilidad de mejorar las cosas? Bueno, yo tengo fe en que efectivamente tenemos las capacidades y tenemos la voluntad de poder desarrollar cosas. Lo necesario es que nos den la oportunidad para poder vincularnos estrechamente con el sector productivo, que nos permitan en un cambio futuro poder agarrar y expresar el conocimiento, expresarlo en el sentido material, en donde podamos desarrollar los bienes y servicios que requiera el país para poder agarrar y avanzar. Creo que tenemos una tarea muy ardua por delante, en donde los próximos años tenemos que hacer esfuerzos grandes, muy grandes, para que podamos ponernos al día. En la Universidad Central actualmente se está haciendo investigación seria, fuera del claustro, del salón de clases, es decir, investigaciones específicas. ¿Hay montada esa estructura, sí, o ya no?
No voy a decir que estamos funcionando perfectamente, no lo estamos. Tenemos situaciones muy complejas por lo que tiene que ver con los equipos, el mantenimiento, lo que tiene que ver con la compra de reactivos. Todo eso ha dificultado el realizar investigación científica como tal dentro de la institución, pero como te digo, ese espíritu de vocación, de trabajo que existe en los profesores universitarios han mantenido laboratorios abiertos y han mantenido las actividades funcionando. Todavía se siguen haciendo proyectos sumamente interesantes que están muy vinculados con las problemáticas nacionales. Profesor, de verdad que un verdadero honor y súper agradecida de su presencia el día de hoy. Ojalá que podamos tocar otros temas de gran interés seguramente para nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Gracias a ti. Así escuchamos al profesor Paulino Betancourt, profesor investigador de la Universidad Central de Venezuela, bueno, hablando de temas realmente medulares para nuestro país y ojalá que la universidad pueda tener ese impulso que merece, porque la universidad es el espejo del país. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, por permitirnos entrar una vez más a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Pesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.